En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta ocasión vamos a iniciar una enseñanza muy importante, muy fundamental para nosotros. Ustedes saben de que en el mundo hay muchas religiones, pero hay tres religiones que tienen a la mayor cantidad de creyentes, y es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Cada una de esas religiones tiene su libro santo. El judaísmo tiene la Torá, que es su libro santo. El islam tiene el Corán, que es su libro santo. Y nosotros los cristianos tenemos la Biblia, que es nuestro libro santo. Y nosotros los cristianos decimos que la Biblia es palabra de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? En primer lugar, nos vamos a referir a algo bien importante que dijo un hermano nuestro del siglo IV, San Agustín. Él dijo: no creería yo en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Por qué dijo eso San Agustín? Veamos los hechos, veamos los acontecimientos. Jesús de Nazaret es una realidad histórica que nadie ha podido negar. El Señor Jesús vino a este mundo, Él nos trajo un mensaje, Él nos mostró el misterio de Dios, pero Él no escribió nada. Y mientras el Señor Jesús enseñaba, Él no escribía nada. Pero cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos y ya desapareció de la vista de las personas, sus testigos, sus apóstoles, comenzaron a predicar de viva voz, de palabra. Ellos comenzaron a hablar acerca de los dichos y los hechos de Jesús y la doctrina que Él había planteado, que Él había dejado. Y poco a poco, estos que eran testigos directos de los acontecimientos fueron desapareciendo. Y conforme fueron desapareciendo, la comunidad fue poniendo por escrito aquellas cosas que había escuchado acerca de la fe, acerca de los acontecimientos del Señor Jesús. Y así fue como empezaron a circular en la comunidad una gran cantidad de escritos que las personas decían son escritos santos, porque ellos eran los que narraban los acontecimientos que de viva voz habían entregado a aquellos que habían sido testigos directos de los acontecimientos. Y circulaba en la comunidad una gran cantidad de escritos. Algunos estaban escritos en pergaminos, que eran trozos de cuero de animales. Otros estaban escritos en papiros, que eran hechos de material de cáscara de árbol. Ambos era fácil de que se deterioraran, que se destruyeran. Por lo tanto, la comunidad comenzó a guardar y a atesorar esos escritos que consideraban que eran santos, que eran escritos sagrados. El hecho Jesús no ha podido ser desvirtuado. Muchas personas a través de la historia han querido comprobar o han querido probar a la humanidad que el hecho Jesús no fue una realidad. Un gran escritor y filósofo francés, Renan, un hombre del siglo XIX, él toda su vida estuvo tratando de convencer a las personas de que Jesús había sido un mito, de que Jesús no había existido en realidad. Pero cuentan que cuando Renan estaba a punto de morir, él dijo una frase que es bien importante para nosotros. Él dijo: Jesús de Nazaret, toda mi vida yo he trabajado para borrarte de la mente de los hombres, pero ni un solo instante yo he podido apartarte de la mía. Es que Jesús de Nazaret es una realidad, y cuando hay personas que tratan de negar su existencia, lo que hacen es comprobar que verdaderamente Jesús existió. Porque Él existió en medio de una comunidad concreta. Él existió en medio de personas como Caifás,
como Herodes, como Poncio Pilatos, personas cuyos nombres recoge la historia que verdaderamente existieron. Él vivió en un momento determinado, en un país determinado, y se rodeó de sus discípulos que eran personas concretas y que la historia también recoge de que esas personas fueron reales. Por lo tanto, el hecho Jesús es un hecho real. Y la comunidad, conforme fue creciendo, la comunidad fue poniendo por escrito todas aquellas enseñanzas que reforzaban lo que ellos conocían acerca de la fe. Pero llegó un momento en que estos escritos comenzaron a deteriorarse de tanto utilizarse. Y la comunidad se encargó de hacer copias y copias y copias para que este tesoro no se perdiera. Y así es como personas dedicaron su vida entera a hacer copias. Personas a quienes la historia los conoce como copistas, amanuenses, personas que escribieron y volvieron a copiar y a copiar todos estos documentos para que los mensajes no se perdieran y este tesoro se conservara. Pero llegó un momento en que había que tomar una decisión. Habían muchos escritos que la comunidad decía que eran escritos santos. Y en una ocasión, los obispos de la Iglesia Católica, reunidos con el Papa de esa época, decidieron, a la luz del Espíritu Santo, revisar todos estos escritos para finalmente definir cuáles iban a ser los textos que iban a formar parte del libro santo de los cristianos. Y fue en el año 397, bajo el papado de San Ciricio, cuando se reunieron en un concilio en Cartago para determinar cuáles iban a ser aquellos escritos que iban a formar parte de nuestro libro santo. Y después de revisar a la luz del Espíritu Santo todos esos escritos, los obispos determinaron en el canon 46 de ese concilio, ellos dijeron lo siguiente: nada se lea en la iglesia como escrituras divinas. Las escrituras divinas son Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio y así hasta llegar al libro del Apocalipsis. Ellos hicieron la lista. Nada se lea en la iglesia como escrituras divinas, a menos que sean estas que en este momento vamos a listar. Y ellos hicieron la lista de los textos que iban a formar los libros que compondrían nuestra Santa Biblia. Y desde entonces, queridos hermanos, tenemos un libro definido: la Santa Biblia, las Santas Escrituras, la Palabra de Dios. La Iglesia definió que esta es la palabra inspirada de Dios. Por lo tanto, a partir de ese año 397, los católicos tenemos un libro definido, la Santa Biblia, con unos textos que ya fueron definidos por la Iglesia Católica. Por eso es que San Agustín decía: no creería yo en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Esa es la razón por la cual nosotros consideramos que este libro es palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos un texto, para que las personas que escuchen sepan que no es un texto cualquiera, nosotros leemos el texto y al final decimos palabra de Dios. Y algunas veces hasta damos un beso al libro en señal de respeto y en señal de veneración, porque este es el libro santo nuestro libro santo para nosotros los cristianos. Entonces, tenemos Biblia. En el año 400, San Agustín dijo esa frase, pero también, más o menos por esa época, San Jerónimo se encargó de traducir este libro al lenguaje popular de esa época, que era el latín. San Jerónimo tradujo la Biblia, estas santas escrituras, al idioma del pueblo, al idioma vulgar. Vulgar significa idioma del pueblo. Y lo tradujo al latín.
Y desde entonces a esa Biblia traducida al idioma latín se le llama la Vulgata. La Vulgata, que es la Biblia traducida al idioma que el pueblo hablaba, el latín. Desde entonces tenemos Biblia. Siempre hemos tenido Biblia. Y los cristianos hemos mantenido la Biblia, solo que como estaba escrita a mano, era imposible que cada persona tuviera una Biblia. Se leían fragmentos de la Biblia en los púlpitos, en los templos. Las personas no podían tener una Biblia, porque para tener 25 Biblias, 25 monjes tenían que sentarse en sus mesitas y comenzar a escribir, escribir, escribir. Probablemente 1 o 2 años después tendríamos 25 Biblias que salían escritas a mano. Era imposible tener Biblias, pero la iglesia siempre tuvo este libro como un libro santo, aunque no todos pudieran tenerlo por estar escrito a mano. Fue hasta en el año 1517 cuando un sacerdote católico, el padre Martín Lutero, se salió de la iglesia, se fue de la iglesia, y él dijo: yo ya no creo en la iglesia, pero creo en el libro. Y tomó la Biblia y se fue de la iglesia, pero se llevó el libro. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es posible que alguien crea en un libro que lo está sacando de alguien en quien ya no cree? Él ya no creía en la iglesia católica y sin embargo cree en el libro. Pero este libro, ¿quién había definido que era el libro santo de los cristianos? Era la iglesia católica. Por lo tanto, resulta un poco difícil pensar por qué una persona como Martín Lutero acepta que la Biblia es palabra de Dios, pero no acepta la fuente que ha dicho que este libro es palabra de Dios, que es la iglesia católica. Entonces, queridos hermanos, los cristianos católicos siempre hemos tenido Biblia, siempre hemos tenido nuestro libro santo, a tal grado que San Jerónimo era un gran amante de la Biblia, un gran lector de la Biblia, el que tradujo este libro de los antiguos idiomas griego y hebreo, lo tradujo al latín. Él decía: que nunca se caiga este libro santo de tu mano, que sea más bien tu cabeza, cansada de tanto leerlo, la que caiga sobre este libro. San Jerónimo nos recomendaba leer las Santas Escrituras. Y nosotros continuamos considerando este libro nuestro libro santo. Este libro, la Iglesia siempre ha conservado los textos que lo conforman. Y si alguien quiere traducir una Biblia desde los orígenes, tiene que confiar en lo que la Iglesia ha conservado a través de los siglos. No puede encontrar ya los textos originales porque no va a encontrar la letra de Pablo, no va a encontrar la letra de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. No, solamente hay copias del siglo IV, copias que nuestros hermanos fueron haciendo para que este tesoro no se perdiera. Y hubo personas que ofrendaron su vida para que estos santos escritos no fueran destruidos, no se perdieran. Y si alguien quiere traducir una Biblia, tiene que confiar en lo que la Iglesia conserva. Por ejemplo, si va al Vaticano, a las grandes bibliotecas del Vaticano, donde están estos textos que son los más antiguos del siglo IV, puede encontrar que hay 76 papiros que puede consultar. Puede consultar 250 unciales que están escritos con letra mayúscula. Puede consultar también 1976 leccionarios o escritos parciales de las Santas Escrituras. También puede consultar 2500 variantes, que son copias que varían unas de otras. Por eso es que cuando alguien quiere
traducir una Biblia o sacar una versión nueva de la Biblia, tiene que ser una persona experta en Biblia. No puede ser cualquier persona la que trate de hacer una versión de la Biblia o una traducción de la Biblia a partir de los documentos, digámoslo así, originales o los documentos más antiguos que existen. Y todos estos documentos que conserva la Iglesia fueron hechos por monjes, por copistas, por personas que dedicaron toda su vida para que nosotros podamos tener acceso a esos tesoros. Los católicos creemos en la Biblia por la tradición de la Iglesia católica. A esto se le llama el depósito de la fe. Cuando la Iglesia pone las enseñanzas por escrito, ya nadie puede cambiar esas enseñanzas, porque son enseñanzas extraídas a partir de los documentos que la comunidad conoce. Hay un texto muy importante en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en el versículo 24. Al final del Evangelio de San Juan, ya no es San Juan el que escribe, sino que es la comunidad. Nosotros podemos darnos cuenta que es la comunidad la que dice: sabemos que el que escribió esto ha dicho la verdad. Es decir, que la comunidad, después de que San Juan había escrito su Evangelio, revisa qué es lo que San Juan ha escrito, y la comunidad declara y dice que el que ha escrito todo esto, la comunidad sabe que ha dicho la verdad. Eso lo podemos encontrar textualmente en San Juan capítulo 21, versículo 24. Pero hay otra cosa importante que dice la comunidad ya en el versículo 25 del mismo capítulo 21 de San Juan. Dice: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Es decir, que lo que está escrito es solo una parte de lo que la comunidad conoce. La comunidad sabe mucho más de lo que está escrito. Así lo declara la comunidad en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 24. Por eso es que San Pablo recomendó a Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, San Pablo le dice a Timoteo: lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A esto se le llama tradición. Tradición. Tradición no significa costumbre. Tradición viene de la palabra latina tradere, que significa transmitir, trasladar un conocimiento. En este caso, San Pablo dice: lo que aprendiste de mí, pero no en secreto, sino confirmado por muchos testigos. Es decir, que lo que Pablo predica, toda la comunidad ya lo conoce. Es lo que dice el Evangelio de San Juan, que la comunidad sabe que ese discípulo que ha escrito todo eso ha dicho la verdad, porque la comunidad lo sabe. Entonces, la tradición significa es transmitir lo que la comunidad ya conoce a otras personas. Y aquí San Pablo le dice a Timoteo, le dice: lo que aprendiste de mí confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir a otros. A esto se le llama tradición. Entonces la Biblia es, nosotros sabemos que es palabra de Dios por la tradición de la Iglesia, es decir, por la transmisión de ese conocimiento que la Iglesia ha hecho a través de los siglos. Entonces, en conclusión, en esta enseñanza vamos a decir: ¿por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? Es por la tradición de la Iglesia católica. Y vamos a citar nuevamente la frase de San Agustín, que en el año 400 dijo: no creería yo en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia católica. Los cristianos tenemos Biblia, y la Biblia se ha originado en la Iglesia. Ahora hay personas que no son católicos, que tienen Biblia, pero esa Biblia fue Martín Lutero, un sacerdote
que se fue de la iglesia y dejó de creer en la iglesia, pero se llevó el libro. Bueno, queridos hermanos, esperamos que esta lección haya sido para ustedes de mucho provecho y nos agrada compartir con ustedes estos conocimientos, esperando que ustedes también profundicen y se motiven a profundizar un poco más acerca de las cosas en las que nosotros creemos. Los judíos tienen su libro santo, que es la Torá, la ley. Los musulmanes tienen su libro santo, que es el Corán. Y nosotros los cristianos tenemos nuestro libro santo, que es la Santa Biblia. Para nosotros este libro es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.